están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 17 ya de mayo, ya se nos va mayo, de este 2019, día de panel, y tenemos el gusto de compartirlo en esta oportunidad con, ya clásicos, todos han estado varias veces con nosotros aquí, y es un gusto recibirlos una vez más. Claudia Geis. Muchas gracias por la invitación. Muy Doctor bien. en Ciencias Políticas Academia del Instituto de Estudios Públicos. Yo lo leo los estudios públicos, Claudia, porque normalmente confundo los institutos. Instituto de Asuntos Públicos se llama nuestro instituto. Y yo ya le dije estudio. El INAP. Ya empecé por sí, confundir el nombre. es el CEP, el Centro de Estudios Públicos, yo No, creo. tú eres de ahí. No soy del CEP. No eres de ahí, eso lo sabes. No. También está Roberto Santa Cruz, abogado. Buenas tardes. Mucho gusto de saludarte, Roberto, bienvenido. Abogado del Partido Socialista. ¿Sigue en el Partido Socialista? Por supuesto, y estamos ahí en la oposición. En En toda. la oposición. Toda la oposición. En el partido. Una forma de vivir. Sumando posiciones. Es que están en elecciones Claro, internas, estamos en la elecciones, oposición a lo que sea. Eso es del ser socialista Eso es puro. muy socialista. Claro, estamos en la oposición. Y Tomás Duval, también cientista político, militante de RN, todavía militante de RN. Esto es como con los amigos que uno no ve hace tiempo y dice, ¿todavía estáis casados o no? Pero dicen, todavía está en el partido. Ayer entrevistamos, Así están les los partidos cuento, políticos. junto con Jan entrevistamos a Víctor Torres, uno de los diputados demócratas cristianos que votó en contra de la idea de legislar en el proyecto de, ¿cómo se llama?, previsional. Y al final de la conversación que fue, bueno, le pregunté y le dije, bueno, diputado Víctor Torres, de la democracia cristiana, ¿todavía le digo demócrata cristiano? Me dice, por lo menos hasta esta hora, 19:32, esa era la hora, digamos que sí, pero la próxima semana no sé. Va a estar difícil la cosa en la democracia cristiana. ¿Les parece que partamos por ese tema? Que ha sido como el gran tema de discusión en este rato. Tenemos el tema de la Corte Suprema, También. Dora Lucic y ahora Repeto. Tenemos el INE, tenemos fiscales, tenemos la petición, otra petición de formalización para el ex comandante en jefe del ejército ahora por lavado de activos. Tenemos negociaciones aparentes en Noruega de Venezuela, pero con venezolanos, no entre puros rusos y norteamericanos. Pero partamos por la previsión. ¿Les parece? Muy bien. Esto tiene aspectos políticos, tiene aspectos técnicos, y yo, como nos carga la política, les sugiero que partamos por los aspectos políticos. Claudia, ¿qué te parece cómo se da esta negociación y qué queda políticamente hablando, más de si es bueno o mala el proyecto de ley? Bueno, yo creo que no habría por qué escandalizarse porque porque el sector mayoritario de la democracia cristiana y los radicales hayan apoyado al gobierno. Yo creo que realmente esa concesión de digamos, aunque haya sido verbal, de que el 4% iba a ser administrado por una agencia estatal, es un cambio cuántico. Ahora parece que están diciendo que no es tan así. Entonces sí, también, estamos... claro, que si bien es cierto, no es menos cierto. Ahora decían que no necesariamente, porque por supuesto eso generó mucho ruido entre las filas de apoyo al gobierno. Pero yo creo que el tema de fondo acá es la impopularidad que tienen las AFP. O sea, también, así como yo digo, es entendible, es comprensible. Yo he escuchado a algunas personas que trabajaron en el gobierno de Michelle Bachelet que decían el proyecto del gobierno con esto se acerca bastante en algunos puntos al proyecto de Bachelet, y es comprensible que algunos de los sectores de la ex nueva mayoría y más cercanos al centro estén de acuerdo. También hay que entender que es también comprensible que los sectores más a la izquierda no estén de acuerdo, y entonces en ese sentido también esto del obstruccionismo y de que son los antipatriotas, me parece que el juego político es entender que hay discrepancias y que hay visiones distintas sobre el tema de las ISAPRE, y las ISAPRE efectivamente, de las AFP, y las AFP así como las ISAPRE, por eso las confundo, porque las AFP y las ISAPRE han aparecido hoy día como las instituciones más impopulares entre los chilenos. ¿Y por qué son tan impopulares? Yo creo que porque se entiende que la salud y las pensiones no debieran ser un tema donde haya empresas privadas con fines de lucro que además reciben volúmenes enormes de dinero por ley y que cobran comisiones que son altas. La rentabilidad de las AFP es más alta que la rentabilidad del sector bancario. Entonces, yo creo que en ese sentido es comprensible que haya un sector importante de la izquierda que no quiera legislar en un tema que ellos perciben que va a terminar beneficiando
a las AFP cuando ese sector lo que cree es que debería haber algún tipo de reforma que disminuya la capacidad de lucrar con estos fondos que se entregan obligatoriamente a estas instituciones y que además es un sector que está muy concentrado. Hay una concentración enorme económica, hay 4 empresas, Habitat, Provía, Capital y Cuprum, que concentran la gran mayoría del sistema de pensiones. Después hay 2 ISAPRES más pequeñas que son Modelo Pramital, que tienen el 5 y el 3%, esas son más chiquititas, pero esas 4 concentran una enorme cantidad de dinero y ese dinero, ese poder económico se convierte en poder político en la medida en que las inversiones que hacen estas empresas, o sea, el principal fondo las principales inversiones que se hacen en Chile son las de las AFP, que son con plata de todos los chilenos, y entonces estas 4 empresas terminan manejando de alguna manera las empresas en las que invierten y teniendo incidencia en los nombramientos de los directorios. Hay un estudio claro, de la deciden Fundación Sol dónde. muy interesante de eso. Ellos deciden dónde se invierte la plata y eso tiene una incidencia directa en cosas bastante concretas. Cuando uno piensa en mercados financieros es como una cosa abstracta, pero cuando uno piensa que esto está permitiendo inversiones inmobiliarias, permitiendo inversiones en el sector salud, permitiendo inversiones en los medios de comunicación, pucha, eso es poder político. Y entonces yo creo que pensar que las AFP al final son como las dueñas de Chile, más o menos, hace que uno vea la cosa desde una óptica un poco distinta y que se entienda que cambiar el modelo no es solamente porque la izquierda no tiene el conocimiento técnico de que los sistemas de reparto son sistemas económicamente muy complejos, qué sé yo, sino porque, bueno, hay ciertos elementos básicos en los que yo creo que la izquierda está en contra de este modelo y el mundo en general no ha ido en esta tendencia porque pasan estas cosas. En Estados Unidos, en Europa, donde existen fondos privados de capitalización, esos fondos son voluntarios y son anexos, o sea, hay un sistema mixto, pero son fondos anexos a un sistema que es mucho más orientado a la provisión pública de las pensiones, como un problema Roberto, público. Un amigo de derecha decía ayer o antes de ayer, me pareció interesante el análisis, que para buena parte de los parlamentarios del PPD, del PS, era bien cómodo finalmente que la DC hiciera acuerdos con el gobierno porque les permitía rechazar la idea de legislar y no pagar ningún costo por eso, porque sabía que se iba a aprobar, porque al final de cuentas algo había que hacer. Era muy raro también, por otro lado, desde el punto de vista político, que se rechazara la idea de legislar en este tema. Sonaba para la gente muy extraño. Si se niegan a legislar en cambiar las pensiones, ¿cómo es eso? Sí, yo creo que hay que ver cómo se ve comunicacionalmente. Yo creo que el costo para quienes votaron en contra es alto, toda vez que tenemos hasta los matinales hablando de que no se le quiere subir la pensión a la gente. Pero dándole muy duro a las AFP también, ¿eh? Sí. Yo vi un par de cosas en matinales donde le dan muy duro a las AFP. Sí, pero generalmente, ¿por qué están en contra? Y la gente cuando se explica por qué se está en contra... A ver, la suma que yo creo que hace el ciudadano común y corriente es la siguiente. Bueno, pero ¿me iba a subir la pensión? Sí. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el proyecto originalmente dice que va a entrar al mismo fondo FP. El trato que hizo el Partido Radical con parte importante de la democracia cristiana tiene que ver con que no va a ser así. Pero lo que yo diría en la experiencia legislativa de nuestro país es que esto está lleno de un ambiente de desconfianza. Voy a poner 2 ejemplos concretos. La ley de estacionamientos parte para que no paguemos media hora en estacionamiento, se mete el retail, se mete en la empresa y al final terminamos pagando más. El asunto de los medidores. La idea era porque en una catástrofe la gente no pagara su medidor cuando un maremoto se lleva el medidor y terminamos pagando otros medidores que nadie los quiso tener. Entonces, o por una central fantasma. Claro, también. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando el gobierno compromete, no, si esto lo puede llegar a administrar una entidad pública, porque eso es lo que pone como punto, digamos, la democracia cristiana en el PR, que era parte de lo que contenía el proyecto de Bachelet el gobierno pasado, que era un 5%, no un 4%, y era un organismo público sin fines de lucro. No sabemos qué va a ser el camino, porque el poder, como bien decía Claudia, ¿cierto? Claudia, el poder que tiene la AFP como actor político es mucho, porque la economía del país la manejan de una forma brutal. Ellos invierten, ellos saben, no se construye. O sea, cuando uno pide un crédito hipotecario al banco, el banco saca esa plata generalmente de la misma administradora de fondos de pensiones que le presta la plata a ellos. Entonces te están prestando tu misma plata por una parte y por otro lado te pueden reventar una economía porque ellos manejan más del 50% de la economía del país. Por lo tanto, el poder que ellos pueden ejercer en el Parlamento chileno es muy alto. Por lo tanto, yo no creo que ellos dejen pasar que este gobierno prometa esto. O no. De hecho, ¿para qué andamos con cosas? Al empresario en realidad no le importa si quien gobierna es Ricardo Lagos o Piñera mientras sus intereses estén relativamente resguardados. O sea, en eso
la clase política está muy disminuida en nuestro país. Por lo tanto, este ambiente de desconfianza nos obliga a rechazar este proyecto, sino parte del principio con estas cosas que se señalan que se arreglan en el camino. Tomás, hay una cosa que llama la atención, porque este 4% que va a ser administrado por un ente fiscal, estatal, único y nuevo. Eso es lo que se sabe. Exacto. Pero no se sabe si va a ser considerado ahorro individual, porque el proyecto de Bachelet tenía 5%, ¿te acuerdas? Y 2 de eso tenían un sentido redistributivo. De eso no se sabe nada. Entonces, más allá del análisis técnico, el tipo de acuerdo político a que llega la democracia cristiana fundamentalmente y parte del Partido Radical, no es muy liviano de pronto para los efectos que va teniendo. Porque es una promesa de la nada. Y después podríamos aclarar un poco cómo es la técnica legislativa, porque cuando tú apruebas la ley de legislar quedas muy casado. No es que te salgas fácilmente de ahí. Sí, pero independiente de eso, yo veo que, a ver, lo primero que diría es que el sistema político ya no funciona en las lógicas de 2 bloques. Y eso parece que todos no lo estamos entendiendo. Como cambió el sistema electoral, hoy día es mucho más diverso y el Parlamento vamos a tender a ver. Hoy día estamos viendo a la ADC con el Partido Radical, mañana podremos ver a otro tipo de grupos, incluso a pequeños grupos de parlamentarios independientes negociando con distintos gobiernos en cualquier parte. Porque esa es la lógica, cuando tenemos un presidencialismo muy fuerte y un Congreso con un sistema multipartidista y proporcional e inclusivo como el que hicimos, naturalmente hay una diversidad de partidos. Entonces ya esta costumbre que teníamos de 2 bloques, que era concertación, Chile Vamos por un lado, o como quisieras denominarlo, bueno, esa lógica hoy día ya cambió. Entonces, tanto los actores políticos del Congreso como sean los partidos políticos como el gobierno tienen que entender que están en un escenario distinto. El acuerdo que se produce aquí es la naturalidad en este tipo de sistema. Ahora, es la democracia cristiana la que ha sido el actor principal durante el último tiempo en los acuerdos, tanto en la reforma tributaria como en la materia de pensiones, donde el único paso que ha dado es la idea de legislar, no más allá, con ciertos acuerdos, como tú dices, el 4% en el caso de pensiones, en el caso de la reforma tributaria también hubo una suerte de acuerdo marco, pero todavía falta mucho de que legislar al interior del Congreso. O sea, ahí los votos se requieren sí o sí. Uh-huh. Es cierto que la iniciativa respecto a aumentar o poner cargas tributarias o aumentar las pensiones tienen que ser iniciativas del Ejecutivo en nuestro sistema político. Pero evidentemente todo el resto, los votos hoy día lo tiene básicamente la oposición al gobierno. Lo que pasa es que no es una sola oposición. Y desde ese punto de vista uno también tiene que mirarlo. Ahora, la democracia cristiana está jugando un rol protagónico después que había pasado por, yo diría, en el periodo pasado, anterior a Piñera, casi por una suerte de ninguneo, de que venía en una muy baja votación, perdiendo parlamentarios, perdiendo influencia, y encontró un nicho en este nuevo sistema donde efectivamente aparece un escenario donde puede ser la bisagra para uno o para otro lado en ciertas decisiones. Y ese es el rol que al parecer ha instaurado. Evidentemente aquí tiene también un problema político la democracia cristiana porque dejó muy mal parado a su diputado en la comisión de trabajo, que vota en contra. Yo entiendo que el diputado había hecho todas sus declaraciones en contra de la reforma, era muy difícil que él cambiase, pero ahí yo creo que es un problema de negociación entre el gobierno, la democracia cristiana o los grupos que pudiesen haber apoyado. O sea, tenemos que pasar también a construir en una etapa distinta, porque si los dos, tanto gobierno o el Congreso, o ciertos sectores del Congreso, se oponen a todo, bueno, vamos a crear un ambiente de polarización que no es bueno para la democracia. Ahora, lo que sí es raro desde este punto de vista, porque efectivamente lo que dice Tomás Duval es verdad, que hay un nuevo esquema, pero en este caso las oposiciones se ponen de acuerdo en construir un petitorio común, o sea, hacen un paso común y después se desmarcan. Eso es lo que ha hecho la ADC y que suena extraño, porque uno dice, no lo conversa con el resto de la oposición, se pone de acuerdo en lo que van a pedir y después que lo piden negocia sola. Es un mecanismo particular de hacer las cosas. Claro, es que yo creo que ahí el problema de fondo es que, claro, actúan con una lógica porque tienen este acuerdo administrativo en la Cámara, donde el acuerdo administrativo es tú tienes la presidencia de tal comisión, tú eres vicepresidente en tal parte, y esa entre comillas, repartija de cargos, ¿sí? Lograron hacer ese acuerdo. De otra manera,
podían haberlos perdido. Ujú. Y por lo tanto tienen un acuerdo administrativo, pero no veo que haya un acuerdo político detrás, digamos. Ahí donde veo las distancias y las diferencias con el Frente Amplio, por ejemplo, y con algunos sectores con la propia democracia cristiana. Yo, bueno, Claudia Hayes. lamentablemente no tenemos un demócrata cristiano aquí en la mesa. No, está bien. Porque No hay. sería buenísimo, digamos, porque estamos ahí hablando como... Yo le escuché como- decir es como- a Ignacio Walker que ningún demócrata cristiano le gustaba este proyecto. Yo creo que la democracia cristiana, bueno, siempre pasa justamente cuando se pasa de un sistema bipartidista, que un poco el sistema político chileno, aunque es multipartidista, actuaba como bipartidista por las coaliciones. O sea, era un multipartidismo de coaliciones que se han roto, digamos. Ahora tenemos al menos 3 fuerzas y estamos viendo, digamos, cómo se van a articular esas fuerzas. En los sistemas extremadamente fragmentados, donde hay muchísimos partidos, o sea, mientras más fragmentado, más peso tiene el partido bisagra. O sea, puede haber Israel un es un partido... buen ejemplo en eso. Israel, eso estaba pensando. En Israel, por ejemplo, que es un sistema muy proporcional, como opuesto a mayoritario, digamos, mucho más proporcional. Claro, al final termina un partido minúsculo que representa un 2% de la ciudadanía teniendo un poder gigantesco. Entonces vienen un grupito ortodoxo, súper religioso, que no quiere que haya buses los sábados y que no representa a la mayoría de los ciudadanos israelíes, pero como cuando se empiezan a conformar bloques para armar gobierno, necesitan ese partido, si se va para un lado le da el gobierno a uno y si se va para el otro lado le da el gobierno al otro. El que saque los buses se queda con el gobierno. Termina, claro, entonces no hay buses los sábados. Entonces terminan teniendo un poder muy desproporcionado. Pero yo creo que el ser partido bisagra tiene un desafío, que son los problemas de identidad. Yo creo que la democracia cristiana, la fortaleza de la democracia cristiana desde su nacimiento ha sido tener una identidad social cristiana que está en crisis hoy día. Entonces, yo creo que los acuerdos como digamos, la democracia cristiana tiene un problema como estratégico, coyuntural, pero tiene un problema mucho más grave que es de identidad política. Y en la medida que su identidad política ha sido de todos estos años, digamos, los últimos 30 años, se ha posicionado en la centroizquierda, en la medida que oscila hacia la derecha, bueno, puede perder su razón de ser y puede perder como la raigambre más profunda con su electorado, aunque es cierto que por ser un partido de centro tiene una división interna donde hay un electorado que hoy día es más cercano a la derecha y un electorado que es más cercano a la izquierda. La verdad es que lo que definía ideológicamente a la democracia cristiana yo creo que está en retroceso y entonces hay un tema mucho más grande, digamos, que el tema estratégico de con quién se alía y de la capacidad que tiene, que es real, de tener un poder político mucho mayor a sus votos, por ser este partido bisagra. Yo creo que eso le genera desafíos de su identidad política que son mucho más importantes. Ahora, Eso pero es lo que también- marca la capacidad futura También hay que tener en cuenta que la izquierda se Tomás mueve Duval hacia la habla. izquierda en el escenario. que la izquierda se ha corrido Se, hacia la se izquierda. mueve hacia la izquierda frente a la ADC, digamos. Los partidos de centro parece ya no son mayoritarios, son partidos más bien de bisagra. Más que convocar a grandes escenarios, porque hoy día el escenario parece ser que la izquierda se fue un poco más a la izquierda, estoy pensando desde el punto de vista de la democracia cristiana, bueno, se me corre mucho más la vara. Partió con la inclusión del PC en el gobierno, que ellos no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo. Desde ese punto de vista, y hoy día la izquierda parece estar debatiendo con el Frente Amplio temas que a la democracia cristiana no encuentra su camino ahí. Y por lo tanto está buscando, yo lo estoy mirando desde fuera, estoy tratando de interpretar, está buscando esa identidad que tú dices que efectivamente en los principios tradicionales de la democracia cristiana se ha ido debilitando. Por lo tanto está buscando una identidad que le dé algún factor ahí. Lo que ¿Y pasa ese? es que, ¿qué es centro? ¿Mm? El problema, El problema es que tenemos cómo dos definimos el centro. Sí, porque tenemos dos claro. problemas terribles. Que hablamos de la clase media Todos y son del clases centro. medias. Y la clase media, bueno, Está si nos justo al quedamos centro, la clase media está en el centro. ¿en el centro de qué? Si el No, pues 80%. es media, pues es media. Pero Tomás, el Claro, problema- racionalmente está en medio. Yo sé que está riendo. Entre el 10% arriba y el 10% abajo. Todo ese medio, claro. Tú tienes Todo un Chile está lote medio. pobre que se reconoce porque ya es indigente. Ese arco de Rubí, ¿cómo es? Y te tendrías que ir, bueno, según la definición de Luxich, tendríamos que irnos como al 2% que queda fuera de la clase media. Pero según Luxich, la clase media chilena era la que tiene Casa 2 en la autos, playa. casa en la playa y viaja todo el año. Bueno, pero en términos reales, hoy día el 80% de la población de Chile se declararía de clase media. ¿Qué es eso? Eso- ¿Qué intereses comunes representas ahí?
Es muy raro. Y el centro es otra cosa muy rara. Y perdona, de la identidad demócrata cristiana, la democracia cristiana nace como ruptura con la derecha. Esa es su historia. Sí, claro. Y su historia es de progresismo, incluso más. Los ideólogos iniciales, y si tú vas a Castillo, que es el que arma la tesis del camino propio, se plantean como vanguardia, ajena a izquierda y derecha, una búsqueda propia de un camino que supere el capitalismo sin renunciar a la democracia representativa, para decirlo en términos Conceptual, súper apretados. Y eso te lleva a ser un partido a veces mucho más de avanzada que otro. Fíjate tú que, y solo digo esto, el nuevo partido que armó el Frente Amplio, que se llama Convergencia Social, el otro. Movimiento Nuevo, Autonomista, nuevo. Sol, Libertario, este grupo no. Se pone de nombre Convergencia Social, ya hablan de la unión social del pueblo, que es la tesis de Radomiro Tomic de los años 70. Tomic arma su campaña diciendo que se requiere en Chile un acuerdo mayoritario que es la unión social y política del pueblo, sobre la base de los intereses mayoritarios del país, primero que sé yo. Entonces uno dice, bueno, estas cosas, algunas cosas del Frente Amplio se parecen más al tomichismo, y la democracia cristiana dice, no, eso nos hace arrancar. La DC está en un problema, como tú dices, Claudia, de identidad brutal. Porque yo creo que no tiene, a mi juicio no tiene mucho destino, digamos, con una iglesia como está, con un mundo donde las tesis cristianas, digamos, no tienen mucho ubicación. ¿Qué hace la democracia cristiana? Pero no Y representar a la clase Está bien, media. Está bien, aquí Hayan estamos hablando de la propuesto democracia cambiarle el cristiana. Yo nombre. diría que no es solamente la democracia cristiana. De acuerdo, Muchos de partidos acuerdo. políticos también están buscando roles identitarios. ¿Sí? Pregúntele al que tiene a la izquierda ahí. Sí, sé. Estoy Está calladito, poniendo Roberto. No, yo a estaba Roberto pensando en eso. un tema, Cuando tú pero pregun- también los partidos del Frente Amplio también están en un tema identitario, pero ya identitario casi. Y en la derecha, también. ustedes, Por Renovación supuesto, Nacional. Por supuesto. ¿Qué haces con René Manuel Exactamente. García Sí, y tú claro. en un mismo partido? Exactamente. O con la banca evangélica de RN de Durán. No, ¿Qué lógico, claro. Ya, abre la pónganse- cuenta y- pónganse a llorar los Cuando tres. tú decías, no, cuando Pero tú si decías eso es así. que es sí, el Estamos centro, constatando. yo pensaba respecto de lo que decía antes Tomás. Tomás, cuando él decía que han surgido estos partidos mucho más a la izquierda. Bueno, depende de qué se entienda por izquierda también, Obvio. porque son grupos nuevos, es cierto. Hay algunas cosas que lo Pero identifican no son en de general. derecha, ¿no? En general son grupos de gente más joven. Yo creo que hay un tema como de recambio generacional que es súper visible en el Frente Amplio. Pero no sé si son más de izquierda que la izquierda tradicional, o sea, en temas como, depende de cómo uno define izquierda, en temas redistributivos, en temas del rol del individuo versus la comunidad. Lo que sí son más críticos de la Del transición a la neoliberalismo. democracia, no, y son más críticos del rol que tuvo la izquierda concertacionista y incluso el Partido Comunista, que finalmente también fue parte de la transición. Yo creo que son críticos de los acuerdos de la transición y de lo que se hizo en la transición, pero no sé si como definición identitaria, ya que hablamos de eso, son realmente más de izquierda, o sea, y creo que tienen además muy poca definición ideológica. Hay muchos grupos distintos, hay grupos liberales. Roberto Santa Yo Cruz. no concuerdo contigo, pero está bien. Yo creo que el problema Un en punto. general de los partidos políticos chilenos es la búsqueda de nuevas ideas. Porque nos vamos reciclando la idea, la vamos endureciendo por ambos lados, y el centro está desapareciendo. Pues, y el centro desaparece por una razón muy simple, porque la sociedad está pidiendo transformaciones más profundas. O sea, en un sentido o en otro. Y las transformaciones que la sociedad pide cuando son profundas no puede llevarla a un partido y salga. Pues. Entonces, el rol que está jugando la ADC es bastante peligroso para la misma democracia cristiana, porque sin representar ideas determinadas, porque no se sabe si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que aprovechan coyunturas para mostrar que tienen poder siendo una fuerza hoy día minoritaria en el Congreso, va a terminar debilitándolo. Y los ejemplos que hay, particularmente en Latinoamérica, con los partidos de centro, es que tienden a desaparecer. O sea, el Partido Demócrata Cristiano del Salvador, por ejemplo, yo sé que tiene un solo diputado, después de haber sido una fuerza tremenda en ese país. Entonces, el juego que está haciendo Chaín, la presidencia de la democracia cristiana, es bastante peligroso para su mismo partido, porque no está en búsqueda de ideas, está buscando ganancias particulares y pequeñas. Y además fue un partido que salga también en el gobierno de Michelle Bachelet. No hay que olvidar que gran parte de la reforma inicial de educación que se hizo, la democracia cristiana la quiso boicotear todo el tiempo. En el mismo sentido, en la ley de aborto 3 causales, tal vez por la raíz confesional que tiene la democracia cristiana, también fue un problema. Entonces, el juego lo vienen jugando de antes, no solamente con este gobierno, no solamente por el cambio tampoco de sistema. Yo entiendo que los sistemas tienen que ver cómo se manifiestan los actores políticos, pero yo diría que los actores políticos mantienen todavía el sistema binominal. Caso que el tema que vamos a hablar más tarde, entiendo, de Obra Lucic es lo mismo, se mantiene binominalizado la decisión de ciertos cargos.
hoy día te toca a ti y da lo mismo. Yo soy socialista, pero voto por alguien que me pone la derecha porque después me toca a mí. Y eso lo mantenemos. Entonces, la cultura política sigue siendo binomializada. Vamos a hacer ligerito ya casi una pausa para meternos en lo otro. Este tema de la identidad política me parece que si quieres lo seguimos conversando. Algo nos tienes que contar de las elecciones del PS. Sí, claro. Pero hoy día hay una columna a propósito de identidades políticas de Agustín Esquella, no sé si la vieron, que hay un párrafo que me parece soberbio, Esquella, donde dice que está bien que todos vayamos cambiando y bienvenido sea el cambio de posición y el cambio de ideas y el cambio de postura. El problema es que uno sospecha cuando esos cambios siempre son para las corrientes dominantes, o sea, siempre cambio en la dirección de lo que domina. Entonces dice, estaba muy bien ser cristiano en los 60, la llevaba, ser marxista en los 70, vaya que la llevaba, ser socialdemócrata en los 90, qué decir, y ser neoliberal en este periodo, ¿por qué no? Entonces, claro, ahí de repente también hay algo en nuestro mundo político que hay unos movimientos de un lado a otro, donde siempre en la búsqueda del sostenimiento del poder, que también hace que haya una desconfianza de las verdaderas identidades. Y yo creo que hay una crisis generalizada de los partidos políticos y de los sistemas de representación política que afecta desde la izquierda a la derecha. O sea, esto que nosotros hablamos como de la identidad tiene también que ver con que la gente ya no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, sino que como que la división ya no es horizontal en el eje izquierda y derecha, sino que es como vertical entre las élites y los ciudadanos. Y los ciudadanos dicen somos nosotros contra ellos. Los ciudadanos pueden ser más consumidores que definidores de identidades políticas. Pero ese es no un confían tema, en las élites, por no eso, confían en las instituciones. pueden ser más consumidores que lo plantea, que definiciones de identidades políticas. Y el problema es que esa división entre élite o instituciones o representantes y ciudadanía o consumidores o lo que sea, debilita los canales de transmisión de las preferencias sociales a la política. Representación. Y ha generado una crisis política. Si uno ve en América Latina, ya casi no quedan partidos. O sea, la gente ya no cree en los partidos como forma de articulación. Y entonces lo que se privilegian son los outsiders del sistema. Y eso es peligroso. O sea, primero los outsiders, segundo los movimientos. Se dice, no, que gobierne el movimiento social, que gobierne Y bueno, muchas veces estos movimientos son finalmente instrumentalizados por un líder, son instrumentalizados por un sector político y no permiten el pluralismo y terminan cooptando los sistemas y horadando en el fondo los sistemas de contrapeso institucional. Perú es un buen ejemplo. Y la limitación en Perú ya no hay partidos. O sea, claro. Les propongo que hagamos una pausa y retomamos en este tema. No estamos obligados a tocar otros, así que está muy interesante. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Tomás Duval, Roberto Santa Cruz y Claudia Geis. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo, en una entretenida conversación con Claudia Geis, Roberto Santa Cruz y Tomás Duval. Estábamos hablando de las identidades partidarias, estamos hablando de crisis de partidos, estamos hablando de qué pasa con la democracia representativa en el fondo, que es el gran problema. ¿Cómo hay quienes dicen en crisis la democracia representativa? Vuelvo a la columna de Esquella de hoy, que habla de esto. Lo otro era anecdótico, pero era muy divertido. Pero habla de eso. Bueno, ¿qué hacemos con porque no hay otra? No sé, ¿hay otra manera de ordenarnos en democracia que no sea a través de la representación? Con mucho que tú le agregues elementos de democracia participativa, plebiscito, ¿cómo se llama? Plebiscito, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, pero todo finalmente dentro de un marco donde la democracia representativa es la base. Pero hoy día eso también está en entredicho. Yo no me gustaría decir en crisis porque a lo mejor pues no sé qué reemplazo tiene. Pero la democracia está en problemas, tiene problemas y tiene problemas profundos en la actualidad, digamos. Y no olvidemos que la democracia es un modelo relativamente joven y occidental. No es el mayoritario en el mundo y es relativamente joven. Si no, preguntemos a la democracia cristiana con el embajador chino, ¿no? Ha tenido sus dificultades políticas, digamos. Por ejemplo. No sé, Claudia. Yo creo que hay una crisis de la forma en que hemos entendido la democracia representativa y que estamos quizá en un momento como de mutación. O sea, a nosotros hoy día nos es imposible imaginarnos hacia dónde va esto. Muchos pensábamos que la crisis de los partidos, por ejemplo, en América Latina, se habla, Roberto hablaba de Perú recién, de cómo, no sé, el APRA era un tremendo partido y ahora tiene como 2 representantes. O sea, los partidos que fueron... Pero tiene un mártir. Tiene un mártir, sí. Bueno... Sí. Cuidado con eso. Los partidos que eran... Juegan un rol. Los partidos que en esta democracia tan Pero poco... no creo que reviva el APRA ni...
Bueno, no sé. Se han visto Pero muertos. Sí. Lo que es Cargando. cierto, lo que es cierto es que los Cargando partidos olla. cada vez Cargando. más actúan como una especie de carteles, como con empresarios que son como los candidatos que se consiguen el apoyo del partido y mucho menos como realmente representantes de ideas políticas con una base social amplia. Son como empresarios de la política más que como expresión de una masa que tiene una idea detrás, como fue en el origen de la política de masa el rol, por ejemplo, de los partidos obreros, que permitieron la inclusión de sectores sociales. Yo creo que hoy día el sistema de partidos como lo conocíamos, tengo dudas de que vuelva a ser la expectativa que teníamos los cientistas políticos sobre el rol de los partidos. Muchos decían, bueno, no sé, Perú se tiene que arreglar para volver a ser un sistema estable como Chile, pero parece que más está avanzando Chile a parecerse a Perú que Perú a parecerse a Chile. Así parece. Agreguemos un dato y te doy la palabra al tiro, Roberto, y es que hubo elecciones en este nuevo partido, Convergencia Social. Ganó la diputada Gael Yeomans y votaron menos de 2.000 personas. Entonces parece que los nuevos partidos tampoco están trayendo más personas a participar. Porque los nuevos partidos, al igual que los antiguos Roberto partidos, Santa Cruz. se nutren de gente que está interesada en la actividad pública. Y la gente interesada en la actividad pública va disminuyendo en el tiempo. Porque de alguna forma los vosotos más adelante con el rol del consumidor. O sea, cuando tus derechos de consumo son más relevantes que tus derechos ciudadanos, o tienes una confusión, sino que el Estado solamente te sirve para garantizar de que en el fondo te cambien el producto dentro de 3 meses si es que salió fallado, y no efectivamente para tener políticas públicas, para mejorar tu calidad de vida, para que, como nos piden reciclar, los camiones de basura tengan efectivamente la forma de reciclar y no tengas que ir tú al punto verde, que generalmente nadie lo hace. Y todo ese tipo de cosas de políticas públicas hoy día está desplazado a un segundo nivel de interés de los ciudadanos en general. Yo creo que el ciudadano ya no se siente tan ciudadano. Por eso tener derecho a voto o votar, sobre todo en un voto voluntario, parece algo como fuera una anécdota, que es un problema de otros. Otros se harán cargo de eso. ¿Y este es el triunfo liberal o no? ¿O del neoliberalismo? Yo no sé si es del neoliberalismo. Yo creo que ¿De qué? el triunfo de los poderes establecidos, más que el neoliberalismo. Porque cualquiera que sea el sistema, los poderes establecidos pueden gobernarte con cualquier tipo de ideología de fondo mientras sea conveniente a sus intereses. Yo creo que, primero que todo, voy a partir un poquito antes. La democracia no ha sido una constante en la historia de la humanidad, para nada. No. Es algo absolutamente nuevo. Como bien decía Felipe, es minoritario en el mundo. O sea, la cantidad de personas gobernadas por regímenes distintos a la democracia. O sea, Japón es un imperio, por ejemplo. China ya es brutal. La cantidad de... Somos minoritarios, somos occidentales. Pero es un avance, nosotros lo entendemos en nuestra cultura occidental como un avance de la humanidad, donde la humanidad nos gana más fuerte. A eso me refiero yo con los intereses económicos, por ahí parto. Entonces, cuando gobierna más fuerte estamos en la ley de selva. Entonces la democracia nace como un sistema que permite, que tiene como base que somos iguales, porque nuestro voto vale lo mismo. Ya no tenemos voto censitario, ya no tenemos voto solamente para los hombres. Hasta votan las mujeres. Hasta las mujeres pueden... No, es que tontera más grande, pero de verdad hasta hace bastante poco que pueden votar 1952, voto femenino. Entonces, cuando entendemos que la base de la democracia es la igualdad, recién el 70, pero es la igualdad, tenemos todo para mejorarla, pensando en que somos iguales para ser libres. Pero cuando tenemos una invasión comunicacional donde la libertad está basada en mi poder adquisitivo, empiezo a choquear con el sistema. Esto es bastante ideológico, pero es así como la democracia va cayendo. Y nuestros actores hoy día están más preocupados de intereses particulares, porque uno que trabajó en el Congreso harto tiempo y ve a los parlamentarios, no todos por supuesto, pero también viven mucho en una burbuja, particularmente en el Senado. Yo quiero hacer una diferencia porque al conocer los diputados de alguna forma, con sus territorios más pequeños, tienen más relación con la gente, con su comunidad, y saben más o menos los problemas que tiene la gente a pie, como se le dice últimamente. Pero en el Senado viven prácticamente en burbuja. Voy a contar un solo ejemplo de un senador que fue sancionado y tuvo que salir. Lo voy a contar por eso, no voy a decir su nombre, pero... Es que se camina distinto en el Senado que en la Cámara. Además, hay más espacio. Y además tiene un horizonte de 8 años. Claro, también. En la Comisión de Transporte, un senador de derecha, no sé su nombre por respeto, porque más tuvo que salir por otros temas de corrupción, le proponen la forma de fiscalizar la evasión del Transantiago. Y él dice, bueno, ¿y por qué tanto problema? ¿Por qué no le quitan la tarjeta VIP? Cosa que esa persona no pueda subirse más al transporte público porque no tiene su tarjeta. O sea, ni siquiera sabe cómo funciona el sistema. La tarjeta.
No, claro, o sea, no, Sí. si que suspende la tarjeta VIP 3 semanas para que se tenga que ir a pie y así va a pagar. O sea, de ese tipo de legisladores estamos hablando, es una desconexión profunda. Entonces, claro, la crisis está dada también porque nuestros actores están preocupados de otras cosas. No la línea general, por supuesto, y muchos son diferentes, pero ese ejemplo yo creo que es radical. Yo quedé muy Impresionante, impactado sí. con esa declaración. Pero en el fondo la gran pregunta, si me permiten meter, es cuando tú dices iguales para ser libre, ¿dónde está la libertad hoy día? Yo tengo la impresión de que la gente se siente libre cuando consume, cada vez más. Y en la capacidad de comprar y en la capacidad de adquirir bienes, siente que está ejerciendo su libertad. No sé si tú O lo la ves. capacidad de endeudarse. Po. Bueno, Yo estoy de acuerdo para en eso, adquirir pero bienes. pero eso no es el concepto de libertad. no, yo tampoco creo que sea. Estoy de acuerdo en que puede ser. Ahora, ser los lo que conceptos además Me- se tienen que me- llenar de algo. Me acuerdo de un Sí. estudio que Sí, mostraba... pero yo creo, Pero deja Tomás y luego Claudia. yo creo que ahí hay un punto, por buscar una lista distinta, ¿no? Yo creo que hay un concepto de justicia que la política todavía no llega a sopesar, los distintos actores. Yo creo que ahí está el tema de fondo. Más que en el consumidor, porque un consumidor, cuando lo dije muy eufemísticamente, pero puede ser la realidad que actuemos como consumidores y meros consumidores, y por lo tanto esa es una parte del ejercicio de la libertad, pero con un fin para buscar esa justicia. Yo creo que ahí, en ese debate, no hemos entrado y el Estado también ha fallado. Porque uno mira al Estado en el siglo XXI y es un Estado del siglo casi XIX y mitad del XX. Si no tenemos resueltos los problemas de salud en Chile, no los tenemos resueltos. No. Y eso es injusticia para la gente. No, el tema de pensiones que estamos discutiendo tampoco está resuelto. Pues las cifras son más dramáticas. Cuando lo proyectan al 2050, esto va a ser todavía peor por todo tipo de cifras, ¿no? Pero no me quiero quedar en las cifras. Lo que quiero decir que uno dice, bueno, ¿y por qué se ha desvalorizado la política? Porque hemos caído ahí abajo y no hemos tratado de hacer lo que efectivamente podemos tener visiones muy distintas de justicia todos, pero respecto al Estado tenemos que tener una plataforma común y que eso el ciudadano se sienta interpretado en aquello. De otra manera es muy difícil. ¿Para qué me sirve el Estado? ¿De qué estoy hablando casi como consumidor? ¿De qué me sirve el Estado? ¿Cuándo me encuentro con él? Cuando no me da salud, cuando tengo una cola en el consultorio, que ahora no la hago porque la puedo hacer por esto, porque tengo que ir a hacer esto, porque tengo que hacer trámites. Todo es una dificultad. Entonces, el Estado es... Por eso planteé el tema de la justicia. Yo creo que hay que darle una visión sobre esa justicia a esas personas. De otro modo, vamos a seguir chocando con un ciudadano que demanda servicio frente a un Estado que intenta darlo, pero con una orgánica muy del siglo XX. Entonces, ahí hay un choque. Y eso se refleja en el debate político. ¿Qué debate? Aquí en el intermedio, no me acuerdo, veíamos los cartelitos, ¿no es cierto? Los carteles que cada uno coloca. ¿Qué es eso? Es un show. Pero no hay debate. Pero cuando uno mira, por lo menos las democracias, voy a mirar las europeas solamente, uno encuentra en los parlamentos, yo sé que es un sistema distinto a esto, pero encuentra debates de fondo. ¿Y serviría una Y con modificación? conceptos de justicia importantes. ¿Serviría una modificación del sistema político para avanzar en ese sentido? O sea, yo creo que algún tipo Claudia, de ¿qué modificaciones del sistema político institucional van a tener que venir. O sea, cuando fue el caso Mobgate, esa fue una ventana de oportunidad para hacer reformas en temas de probidad, transparencia, reforma de los partidos políticos. Yo creo que hoy día lo que tenemos con el funcionamiento de los organismos autónomos, con los nombramientos del Poder Judicial, hemos visto una crisis institucional incluso con el escándalo del IPC, de que el INE modificó los datos del IPC. Yo creo que lo que estamos viendo es que hace falta una revisión de los sistemas de control de las instituciones públicas en Chile, incluyendo el organismo autónomo. El tema del Ministerio Público fue una institución que tuvo una tremenda mística cuando se creó, fue parte de las reformas, de estas reformas como históricas que se hicieron en toda América Latina, y yo creo que la crisis que tiene hoy día el Ministerio Público muestra que es necesario que el Senado, por ejemplo, tenga un rol mucho más activo en la nominación, y en el caso de los jueces de la Corte Suprema también, y que sea no solamente dando un timbre a los acuerdos políticos, sino que sea una situación de escrutinio real. Y esto se vincula un poco con lo que se hablaba antes de la relación entre las élites y la ciudadanía. Estas cosas, este tipo de acciones no pueden ser
acuerdos entre élites a espaldas de la ciudadanía. El nombramiento de la jueza de la Corte Suprema mostró, bueno, fue la prensa la que hizo las denuncias de que finalmente hicieron que se retirara la candidatura de Dora Lucic. Pero eso debió haber sido un trabajo del Senado. Si tuviéramos como en Estados Unidos, no quiero decir que Estados Unidos sea un modelo en absoluto, pero en ese tema el Congreso realmente juega un rol que es real. Pero la Corte Suprema también, pues si el vocero de la Corte Suprema dijo que si hubiera tenido esos antecedentes, la opinión casi hubiera cambiado, lo dice el ministro Lamberto Cisterna. Claro, debiera haber Entonces, mucha más investigación quiere decir previa. que los nombramientos lo hacen con una cuestión de galleta, un vasito de agua, llega un listado. Pero la y dicen naturaleza adelante, del poder... sin, sin ponderar los antecedentes. O sea, cada poder del Estado, en ese caso, perdona Claudia la interrupción, cada poder del Estado tiene una responsabilidad que cumplir. Sí, pero en Chile nos hemos acostumbrado Estoy de acuerdo. a que las cosas no se hacen de cara al escrutinio público. Exactamente. Y yo creo que hace falta mucho más que todos estos tipos de nombramientos se hagan de una manera abierta, donde las personas muestren sus récords, sus registros de su carrera política ante la gente, no ante los otros senadores, porque los senadores están ahí representando a la gente. Entonces, que haya un proceso mucho más abierto, mucho más transparente en las nominaciones, que sean los criterios mucho más objetivos y mucho más conocidos por la gente, que haya mucha más difusión pública y prensa y conocimiento de... Yo sé que en particular en los temas de justicia es como un arma de doble filo la publicidad, y muchas veces los jueces dicen que la imparcialidad requiere sustraerse del escrutinio público para evitar que haya como este linchamiento público y esta condena antes de que haya pruebas o debido proceso. Pero en Estados Unidos funciona perfecto, digamos. Pero yo creo que nos hace falta en Chile remirar nuestra separación de poderes, remirar incluso en la Contraloría, que es como el epítome del organismo fiscalizador que se supone que funciona libre de todas las presiones. Hoy día tenemos cuestionamiento de la Contraloría. En las Fuerzas Armadas no hay duda que estamos al debe respecto de la transparencia, o sea, la opacidad con la que funcionan las Fuerzas Armadas en temas presupuestarios y en manejos de plata, con el argumento de la seguridad nacional, ha dado pie a cosas que son impresentables para la ciudadanía. Entonces yo creo que de nuevo se vincula con lo que hablábamos de la desafección. Cuando la gente percibe injusticia, siente que el sistema es injusto y percibe que el sistema político no permite enmendar esa injusticia, bueno, la gente no es tonta. No es que la gente no quiera votar porque no entiende la importancia del voto, es porque siente que vota y vota y vota y las cosas no cambian. Entonces yo creo que no es que los políticos sean totalmente malos ni es que la gente sea totalmente tonta, y como que la verdad está en algún punto intermedio. Claro, Roberto, solamente, bueno, me parece muy completo lo que se ha dicho acá, así que voy a tratar de darle una mirada un poco más práctica y ciudadana. de opositor. No. Haga oposición. Estoy de acuerdo con mi contertulio. Está en el oficialismo de este programa. Sí, estamos bastante de acuerdo con... Pero quería darle una vuelta nuevamente al tema del consumidor versus ciudadano. Porque a veces la gente está molesta con el sistema político porque como consumidor tampoco es respetado. O sea, yo creo que con esto voy a representar a gran parte de los oyentes quienes han intentado cambiarse de empresa de cable o de teléfono en algún momento. Uno sufre por lo menos 3 meses de maltrato, cobro, de grabadora, de gente que te tramita, de que te pide una otra cosa, que te sigue llegando la cuenta. Entonces, como consumidor también te tienen para la batalla el combo, po. Y la gente no se enoja con la empresa, po. Se enoja con el gobierno o con los políticos que no hacen nada por las cosas que le pasan a ellos. O gente que se compra su departamento con mucho esfuerzo y viene con vicios reeditorios, se dicen en derecho, que viene con ciertas fallas, alcalde, por lo que sea. ¿Y a quién le reclama? No hay superintendencia, no hay nada. Tiene que llevarle a un juicio, judicializarlo, gastando más plata, con un resultado incierto que hacer seguramente en plazo de 2 años. ¿Y con quién se enojan? Los políticos no hacen nada, pues. O sea, estoy tratando de traducir lo que se ha dicho muy académicamente acá. Entonces yo creo que, y en ese tipo de cosas no hay acciones porque tal vez entendemos que lo público es otra cosa, o al revés, veámoslo de otro punto. La Contraloría, vi hoy día en la mañana un grupo de vecinos muy molestos porque la Contraloría le había ordenado sacar el portón que cerraba una vía pública que tenía doble acceso. Para mí es súper lógico que la gente tiene que circular por la calle, es un bien de uso público. Pero ellos dicen, no, es que la seguridad. El problema de la seguridad es que ningún gobierno lo ha podido solucionar, en realidad. Todo lo que tenemos son estadísticas de percepción de seguridad más que la seguridad en sí misma. De hecho, una crítica solamente rebote. El seguir haciendo controles de detención preventiva en el centro no ha ayudado a que se acaben los portonazos en forma alguna. Eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, ya sabemos que el control preventivo no sirve para ni una cosa.
Bueno, y 2 o 3 vecinos interpusieron un reclamo en la Contraloría para sacar el portón porque efectivamente evita la libre circulación de las personas. Y ganan, y sale en la prensa así, ¿cómo es posible? Y salen, porque ningún político se atreve a decir, bueno, es que hay que proteger la libertad de tránsito, sino que todos dicen, no, es que la seguridad de la gente, no están obligando a sacar su portón, que les costó. Bueno, pues sí, el ente tiene que proteger, el ente público tiene que proteger ahí, pero la propiedad de la gente empieza de la calle para adentro, pues, no en la vía pública. Y ahí lo pongo en otro tema más, entonces también, ¿y quiénes son los culpables? La clase política, pues. ¿Y por qué? Porque también la clase política está preocupada de otras cosas muy importantes, como nombrar los jueces de la Suprema, como bien dicen, con una galletita, un cafecito y aceptar nomás. Porque se instauró, principalmente nuestro sector más conservador de la clase política, de cualquier clase del sector, donde yo voy a hacer lo que me digan porque estoy de acuerdo con el contrario. Por eso digo, sigue binomializado. O sea, uno en su momento puede a cualquier senador decirle los antecedentes de esta persona son tales y tales y tales. Sí, pero es que lo que pasa es que ahora le toca al vecino, pues. Le toca al vecino este cargo. Ha sido así. Ha sido así. Entonces, y no nos olvidemos que el ministro de Justicia cuando... Ahora puede tocarle al vecino. El problema es que ¿Qué- ellos qué? disciernan si efectivamente el puede vecino ser... tiene las capacidades. Efectivamente. O sea, Eso podría ser. Y las condiciones. Y las condiciones, o sea, está bien, yo en eso yo rescato los acuerdos políticos y tienen que existir, de otra manera viviríamos en un mundo Pero polarizado impide, entre dos. mira, yo Pero- decía, la pero verdad que no le sí- ocurre es que sí lo que impide quiero la, decir es que impide la sea- crítica. Impide la crítica, ¿Perdón? porque impide la Es crítica. que ahí está el error, ahí yo Porque concuerdo contigo. si tú digamos. criticas al vecino, después te pasan la Es que eso no debería ser. cuenta en el próximo nombramiento. Po. Pero no mira, debería ser. ayer tuvimos esta Todo lo que misma- se demoró es escoger a los miembros del CERVEL. Sí, Por lo claro. mismo, porque habían críticas a los miembros que se escogían. Y al final se escogieron los mismos que se presentaron porque hubo un lobby, pero brutal, de todas las instituciones. Bueno, es que después nos van a cobrar que esto no puede ser así. Sí, pero esta persona no es la apta. Pero Mira, bueno, mira. es lo que ellos dicen. Entonces, cuando te dicen, y te lo voy a explicar cómo te lo dicen, es que este cupo le toca a la derecha, o este cupo le toca a la democracia cristiana. Este cupo... Y no puedes tocarlo, po. O sea, no se puede hacer ninguna crítica. Estoy de acuerdo. Solo te iba a agregar, hace pocos días se nombró la integridad de miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, que acredita a todos los entes universitarios en Chile. Un listado de 7 personas, ¿alguien sabe? ¿Hubo debate sobre aquello? Sí, lo que quería era agregarte que eso es lo que falta. Yo no sé si pueden ser muy capaces las personas, yo no quiero hacer un juicio sobre aquello, sino el Pero no sabemos procedimiento nada. es lo que tú estás diciendo. Y no impide, yo sería un error de que los actores no impide que otros lo critiquen respetando el acuerdo. Si está bien, no me gusta tu candidato, pero ya al final, ¿sabes qué más? Ok, voy a votar porque existe un acuerdo, de acuerdo. Estamos pasando. Pero eso tiene que reflejar con críticas, con escrutinio público. Eso ya hoy día casi no resiste el secretismo. Lo que tú estás bien relatando, qué es lo que sucede hoy día en nuestro Congreso. Y ahí tenemos graves problemas, digamos. Y ahora, en el Porque caso de no- la Corte Suprema es particularmente delicado. Sí, porque O sea, fue la el última peso, instancia. la importancia de la Corte Suprema es delicado en todo, ¿no? Pero en este caso, porque además, fíjate que la base del acuerdo, yo entiendo que cuando tú tienes un Yo creo que cuerpo- la ministra Luxi fue objeto de este nuevo paradigma, además de sus propias dificultades y que las problemas negó y que trató de salir por Exactamente. la ventana. todos po. los problemas que negó, que no dijo la verdad, que atacó a los medios, que se declaró a favor de la censura, etcétera, digamos. Yo creo que a pesar de todos esos errores, fue, por decirlo así, el cambio del paradigma. cordero. El Fue el cordero. de porque alguna también manera es la le tocó. propiciatoria. Porque esto venía ocurriendo hace Exactamente. mucho tiempo, lo que pasa es que Pero ahora explota. sin duda. Sí, Exactamente. po. No tenemos la menor idea de Exactamente. todos los otros que nombraron por Claro. qué, ni Exactamente, nada. claro. Efectivo. ¿Ya? Pero lo delicado que me gusta en este caso es que está bien, uno dice el equilibrio político tiene que existir. Y no jugó el género, ¿eh? No, Pues también quiso meter ese cuento. Pero no jugó. Por eso te digo. No fue suficiente para mantener Ni siquiera, tampoco. Ahora digamos. vamos a ver qué va a pasar ahora, porque se suponía en este sistema... Sí, ahora hay una... Claro, porque este sistema un poquito perverso, ¿no es cierto? O muy perverso, de que le toca al centro, digámoslo en el lenguaje Sí. lenguaje binominal, que es lo que sigue. Le tocaba a la centro izquierda ahora, Claro. y porque el que salía era Juica, y entonces viene Dobra Lucic, que parece ser de centro izquierda. Pero ahora está proponiendo el gobierno sin consulta con nadie a Repeto, que es, entre comillas, centro derecha. Entonces vamos a ver qué pasa con este acuerdo. Entonces, y no está, nosotros no sabemos cuáles son los criterios legales, porque finalmente está bien que haya equilibrio de jueces más progresistas, jueces más conservadores, pero respecto del derecho, respecto a la aplicación de las leyes, no por quién vota. ¿Qué me importa a mí por quién vota?
Y ese es que si es más amigo de gente de un partido o de otro. Lo que importa es saber esa jueza o ese juez cómo ve el derecho y que haya equilibrio, evidentemente, en ese sentido, pero que sea público y escrutado. Ahí tenemos un problema súper delicado. Y con respeto, yo no sé cómo lo van a resolver. Ojalá que se resuelva relativamente bien para que no se deteriore más la cosa, ¿no? Yo creo que los equilibrios políticos y estas negociaciones entre fuerzas, digamos, las cosas no son blanco o negro. Yo creo que algún nivel de equilibrio está bien que haya y los sistemas que funcionan mejor son sistemas donde existen esos criterios. Ahora, no es que uno tenga solamente que centrarse en un criterio, y entonces en ese sentido decía yo que es importante que junto con que haya negociaciones políticas y que la gente sepa de qué sector, digamos, es el candidato, haya escrutinio público y haya una evaluación en el mérito de la experiencia y del trabajo que ha hecho la persona y de su trayectoria. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el tema del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, tenemos los 3 poderes involucrados, tenemos al Poder Judicial que presenta la quina, tenemos al presidente que nombra el candidato y tenemos al Senado que ratifica, pero eso no debiera ser algo que pase automáticamente por esos 3 niveles, independiente, digamos, de los méritos del candidato. O sea, en cada uno de esos niveles debiera darse una discusión fundada y además abierta al escrutinio público. Y eso cambiaría cualitativamente el rol que tienen los 3 poderes en los nombramientos, y yo creo que haría mucho más sólida la presentación de los candidatos. Querido Tomás, querido Roberto, querida Claudia, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias. No hablamos de las elecciones del Partido Socialista, te salvaste. Esperamos que haya un cambio a muchos de nosotros. Todos estamos Solo con la tesis del cambio. Es que está en la oposición, Viva el cambio. Es que está en la oposición, Hay que reciclar los slogans. Tomás Duval, 1.000.000 de Muchas gracias. gracias. Roberto Santa Cruz, muchas Hasta luego. gracias. Claudia Hayes, 1.000.000 de gracias. Gracias por la A todo el invitación. equipo que hace posible que este programa esté al aire. Estamos terminando en la radio. Vamos a estar desde mañana alrededor del mediodía en nuestro streaming de televisión. Que tenga un muy buen fin de semana. Es un gusto saludarlo. Iba a decir algo, pero... Fin de semana largo, pero... No, no, era sobre mañana a las 12, pero en fin. Sí. Sigan Esperemos que también haya un cambio. No, mañana soy oficial. Sigan sufriendo. Buenas noches. Eso es fútbol.